¿Qué más? Esta semana me di cuenta que estoy viejo. Viejo. Además de perder la clave de Skype, ¿qué otra muestra de senilidad sufriste? Me desconecté del zeitgeist juvenil, chamo. Ya no entiendo a los jóvenes cuando hablan y cuando dicen cosas. Usan palabras extrañas. Sí. Estaba conversando aquí con nuestra millennial favorita. Y entonces me explicó que ella estaba woke. Y entonces yo no sé de qué coño era woke. Y de lo más abuelo, el cuento es verdad. Cuando me dijo woke, yo le pregunté si eran unos vegetales japoneses que se han salteado al woke. Ajá. Sí, y entonces resulta que no. Pero como tú estás todavía en tu etapa adolescente, estoy seguro que sabes muy bien lo que es woke. Sí. Y que me vas a humillar ahora mostrándome lo viejo que estoy. Sí. Sí, pero es muy curioso porque yo no sé cómo me enteré, pero debe ser una de esas cosas que aprendí por ósmosis leyendo. Al final probablemente leyendo un artículo que no debía leer porque estoy fuera del target de ese artículo, ¿no? Entonces, claro. Ya de por sí, el artículo que me llevó a aprender qué significa estar woke probablemente es más vergonzoso que no saber qué es woke. O, a ver, voy a intentar salvarme y voy a decir que quizás fue en alguna letra de Kendrick Lamar o una cosa así, ¿no? Que es lo que uno debe decir cuando aprende slang juvenil en esta época y quieres parecer cool, ¿no? Tú oyes al tipo que es la referencia cultural en hip hop, ¿no? Pero sí, para el resto de la gente normal, woke es, bueno, una forma de decir que estás despierto, o sea, que estás atento a lo que sucede en tu entorno. Y normalmente está asociado con el hecho de ¿sabes? Ser socialmente progresivo, ¿no? Básicamente. Cuando tú eres socialmente progresivo, tú estás woke. Pero tengo varias preguntas. Porque, o sea, primero, ¿por qué no se llama awake? Porque es una forma, porque es esta parte de la... es otra muestra más de cómo el slang del hip hop se ha apoderado del habla común. No estoy seguro de dónde vendrá, pero probablemente viene de algo así, viene de alguna letra de alguien, ¿no? Y es un uso incorrecto de un tiempo verbal. Claro. Entonces, sí, exacto. Pero, y también lo que me da la impresión es que, bueno, me estaban discriminando porque yo no estoy woke. ¿Cuál es? Wake. Tú no estás wakame. ¿Cuál es la prueba de que tú no estás woke? La prueba es que cuando te explican, te ven así con una mirada condescendiente, tipo, ¿sabes? Sobre todo cuando la discusión viene, la discusión que estábamos teniendo antes era en torno al género y al sexo, ¿no? Y a la sexualidad, que es un tema que ya hemos discutido aquí 1000 veces, pero que estaba como ventilando, pues, y entonces era el rollo ese de constructivista ridículo que no se basa en nada, de que los géneros no existen y que no hay ningún tipo de biología de grado cero biológico en el cual tú puedas decir esto es masculino y esto es femenino, sino que esos son como constructos sociales, ¿no? Como que el balance químico no existe, las hormonas que tú tienes no existen, y entonces tú no naces macho o hembra, sino que tú naces algo que la sociedad después te impone, una vaina así, ¿no? Entonces, yo estaba diciendo que eso no tiene ningún sentido, y no lo tiene. Pero entonces, claro, la defensa no es como tratar de justificar que lo arbitrario o lo estúpido lo que estás diciendo, como que una persona que tiene testículos y ciertas hormonas es masculino, es como que no. En vez de justificar eso o tratar de hacer un argumento al respecto, se dice, no, pero es que tú no estás woke, ¿entiendes? Claro. Y nosotros estamos woke, y por eso entendemos esto, y lo entendemos también que no te vamos a explicar. Es como una sociedad secreta, sí, ¿no? Claro, no te sabes el saludo secreto. Claro, o cuando hablas con masones, por ejemplo. Entonces les pregunto, llega un punto en el cual es como que, es que no, las pirámides, tú no vas a entender eso. Y entonces tú dices, bueno, ok, chévere, quédate con tu pirámide, weón. Pero bueno, es la nueva progresía, como decías tú, ¿no? Sí, además que, claro, una vez que traspasas esa puerta, empiezas a despertar a toda una serie de ideas acerca de, bueno, ideas progresistas, ¿no? Acerca de
de cuál es el papel del género, por ejemplo, o, o incluso del orden económico también, ¿no? Sí, o sea, puedes ir también a las teorías de la conspiración, me imagino. Yo creo que no, yo creo que También ser mucho, conspiranoico no es ¿no? woke. No estoy seguro, pero No, o sea, la Tierra es plana, no, o sea, no, estoy tan no, no, woke que no, me di cuenta que no, la no, Tierra no, es no, no, plana. no, no. Bueno, estoy casi ¿No? seguro que no. Creo que está reservado nada más para ideas de izquierda, mayoritariamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre decir la Tierra es plana y decir una persona que tiene testículos y ciertas hormonas es una mujer? De fondo no hay ninguna O sea, diferencia, es lo mismo, sí, pero, pero sí hay desde el punto de vista político, o sea, desde el punto de vista argumental, sí hay, parece que hay diferencias. claro. Ujú. Pero es extraño, ¿no? Porque lo que también estaba pensando, desde que tuve mi encuentro porque yo también dije como que después cuando me estaban explicando, yo ya dije aware, Ujú, awake, y ujú, como que no, ujú. aware es otra vaina, awake es otra cosa. Pero es cómico porque el ser humano parece que necesitáramos parámetros y asideros, ¿no? Ujú, Necesitamos categorías en las cuales podamos entender el mundo, sí. y entonces con este deconstruccionismo chimbo, de tratar de derrumbar todas las categorías y decir, bueno, ahora todo vale. Entonces tenemos 69 pronombres personales y no sabemos cuáles son, etcétera. Es un caos, es una anarquía. Y entonces, ¿qué sale de esa anarquía? Una estructura que es woke, Mm, en el cual se dice, no, esta anarquía está insertada en una vaina muy bien construida, que tiene límites y que se llama esto. sí. Entonces, es como triste también, Pues, ¿no? Porque es una especie de pues fíjate que liberación además esto cae opresiva. perfectamente, o sea, es obviamente un producto de sus creadores, porque al final el uso de woke responde a, bueno, una serie de políticas identitarias, ¿no? Claro. Entonces, es otra forma más de que tienen los colectivistas de dividirnos. Sí, y también y hipotecar el pensamiento. Sí. Porque entonces no es diferente qué sé yo, un marxista o un trotskista de línea Ujú, dura que está esperando recibir la línea del partido, ujú, ¿no? Que está ahí y dice, wow, aparecieron los gulags, apareció el archipiélago del gulag de Questler, acaba de ser publicado, ¿qué vamos a decir? No sé qué decir porque soy de izquierda, pero verga, hay campos de concentración en Rusia. Y entonces esperas a que llegue la línea del partido, entonces aparece Sartre y te explica, no, pero es que las condiciones externas, internas, entonces, no, entonces claro, tú agarras línea y dejas de pensar, ujú. y puedes dejar de pensar en lo espantoso que es que haya gulags. Y entonces aquí también parece servir por ahí, o sea, es una ficha que tú estás agarrando para justamente dejar de pensar en lo estúpido que es decir, como que una persona que tiene vagina y estrógeno Sí. no es mujer, o sea, mujer no es femenino, sí, Ah, hembra, digamos, porque estoy de acuerdo con que el constructo de ujú, mujer y el constructo de hombre varía y es social, ujú, eso nadie lo ha negado y no entiendo ni siquiera cuál es la laraca ujú. que se le hace como que descubrimos que ser hombre es un constructo social, entonces hoy en día ser hombre es como que ver MMA y manejar, o sea, claro, eso es social y se va cambiando, eso nadie lo ha negado nunca. Pero ir de allí a decir, bueno, ya que eso no lo ha negado nadie nunca, entonces ahora eso no Ujú. existe, nada existe, y puedes escoger, o sea, tú has visto que en los géneros estos, los 69 géneros, hay un nombre también para las personas que creen que son animales en cuerpo de hombre. Ja. No, no sabía. Sí, en serio. Sí, se llama como translobo, porque no sé por qué, pero todos son Hmm, lobos. O- qué conveniente. sí, y en serio, pero es una cosa así como que tú dices, ¿cómo diablos le podemos dar o sea, un asidero social a esta cuerda de psicópatas que creen que son lobos y entonces, en fin, Mm, entonces claro, al desestructurar toda la sociedad y entonces a mí me da la gana de ser un pony y tú eres un delfín y entonces todo se cae a pedazos, necesitas una estructura y entonces la estructura es nosotros, los ponis, los delfines, los lobos, los trans, no sé qué vaina y todo, contra los tradicionalistas sí. que los oprimen, ¿no? Esto me ha... Que los oprimen al preguntar justamente, o sea, al hacer la pregunta, tú estás como oprimiendo el movimiento. Creo que eso también está en la base de la cuestión. Al yo decir como que ya va, pero no entiendo cómo hembra no está ligado a vagina y estrógeno. Entonces estás como que Mm, siendo parte de la matriz que sabes, que oprime a esta gente. Entonces, ¿qué bolas tienes tú? Simplemente di que estás woke y acepta cualquier discurso que te den por más absurdo que sea, sin llegar a la tierra es plana por algún mm. motivo. Y ya, y entonces vamos a hacer militancia, ¿no?
Pero eso no es muy distinto a la gente que se molesta cuando le cuestionan sus principios vitales, bien sea religiosos o económicos, ¿no? Eh, Sí, 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 es más de lo totalmente. mismo, Es lo quizás es mismo. Ujú. lo que nos sorprende. Yo tiendo a pensar que lo que nos sorprende es eh, ver el cambio generacional, ¿sabes? Que nosotros estamos, ah, o hace rato, abandonamos o sea, nos convertimos en el status quo y hace rato abandonamos la, comillas gruesas, vanguardia, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Antes éramos woke, pero ahora formamos parte de la mayoría conservadora, ¿no? De alguna manera. Me ha hecho pensar mucho en, o sea, yo sé claramente cuáles eran las ideas que me o nos separaban del status quo cuando yo tenía 20 años o incluso antes, ¿sabes? Entre 15 y 20, qué sé yo. Um, y, y veía claramente cómo, bueno, había un montón de cosas en el mundo que me parecían mal y retrógradas, ¿no? Claro. Y bueno, y quizás siga sucediendo lo mismo y entonces muchas de nuestras ideas que se han vuelto parte del status quo también resultan retrógradas, ¿no? Entonces, y es curioso porque ahora cuando, por ejemplo, vemos esto de los pronombres o, o vemos ¿sabes? Esta permeabilidad peligrosa mm, de las políticas identitarias, eh, vemos como que claramente esto representa un peligro para la estabilidad de la sociedad. Pienso que quizás nuestros abuelos o padres veían lo mismo acerca de las estupideces que nosotros pensábamos, ¿no? Mm, puedo Sí, entender, a pero... ver, por ejemplo, ujú. una cosa, puedo entender el peligro con el que veían algunas personas la normalización de la homosexualidad. Sí, 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 pero, porque me parece que justamente es un movimiento, es el movimiento opuesto. Me parece que los movimientos culturales o sociales son contestatarios y tienen un poder siempre y cuando no sean cooptados por llamarlo de alguna Ujú, manera, el núcleo o el ujú, centro. Y creo que eso lo decía Luis Vito García en Del rock a la ujú, posmodernidad, cuando no estaba loco, ujú, ¿no? Cuando todavía le sabía pensar, ujú, el desgraciado ese. Y tenía toda una explicación sobre cómo los movimientos alternativos de rock empiezan en las periferias, como el punk, digamos, ujú, y luego es cooptado por el sistema. Que empieza a utilizarlo como moneda de cambio, entonces te venden franelitas punk, y entonces ya lo punk no tiene ningún tipo de militancia política y no tiene ninguna capacidad de ujú, transformación. Entonces lo triste aquí, diría yo, es que pasas de una estructura en la cual de pronto sí tienes algo que reivindicar o cosas que decir y te cooptan, te meten en esta burbuja, te llaman woke, por otro lado te quitan la libertad de pensar y cuestionar cosas porque ahora simplemente estás aplicando un patrón que te están dando las personas que tú sigues y por otro lado los que estamos, como dices tú, en el status quo, estamos tranquilos porque es como que, bueno, deja que los niños esos jueguen a woke o lo que sea que están jugando. Nosotros aquí igual controlamos todo y a fin de cuentas todos sabemos que no vamos a llamar a la gente Zizers, bla, bla. ujú. Entonces eso nunca va a pasar. Entonces como que diviértanse, crean que son de avanzada y que van a cambiar las cosas con esta etiqueta que convenientemente nosotros escogimos para ustedes. Y mientras tanto, por favor, sigan consumiendo. Eso sí, y sigan viendo nuestras películas y tal, y qué sé yo. Entonces, me parece que por ese lado no es nada original. O sea, es simplemente el mismo movimiento que hemos visto antes con los hippies, por ejemplo. Bueno, primero los beatniks, ¿no? Ujú, Los beatniks, después los hippies. Entonces, apenas empieza a decirle a la gente, ustedes son unos beatniks, que es lo que dice Allen Ginsberg y Kerouac. Nosotros no somos beatniks, nada, eso no existe, no me asocies con esa vaina, eso es un invento. ujú. Después los hippies llegan, entonces después el punk, después el grunge, después el reggaetón, bueno, el reggaetón de pronto no, pero hasta llegar hasta Mm. aquí. Y además, sin embargo, hay que reconocer que, claro, woke tiene ¿sabes? Una connotación positiva que lo hace bastante atractivo, ¿no? Entonces hay cierto arrastre. Es como llamarse a uno mismo revolucionario o patriota. Claro,
Sí, porque tiene esa cosa de la autodisculpación. No me acuerdo quién fue que, de la autodisculpa, no me acuerdo qué autor fue que dijo eso, que era muy interesante porque entonces el tipo dice, cuando tienes un sistema en el cual, porque es marxismo, ¿no? Estamos hablando de la Sí, sí. misma estructura en la cual hay opresores y oprimidos. Entonces la pregunta es, si tú estás del lado de los opresores, porque eres blanco, porque eres de clase media, o porque tienes una fábrica, ¿cómo haces tú para evitar ser un opresor y ser alguien que está ayudando a los oprimidos? Bueno, haces conciencia de clase. Entonces tienes todo esto, esta gente con plata y tal, que se va a ir al campo a explicar a los obreros que están oprimidos. Entonces yo no soy parte del problema, porque ahora le estoy explicando a los obreros la teología de la liberación de Martín Baró, qué sé yo. Entonces psicológicamente te permite pasar de una cosa a la otra. Es como cuando Sean Penn te va a decir, no, George Bush no es mi presidente. Entonces como un movimiento en el cual tú dices, ya va, si yo lo denuncio, no puedo ser parte del problema, no puedo denunciar la opresión y a la vez ser opresor, y entonces me escapo. Y aquí tienes lo mismo, es como que tienes esta opresión de esta gente. Si yo digo que estoy woke, ya no soy un opresor, a pesar de que en las conductas que tú ejecutas en el día a día, probablemente seas una peor persona hacia ese grupo que lo que puedo ser yo, que no estoy woke, hipotéticamente hablando. Sí, sí, sí. Sí, votas Entonces, porque no deberías, consumes las cosas que no deberías, repites las claro, mentiras que o no ves videos de deberías. reggaetón, sí, o ves videos de reggaetón que denigran a la mujer, o haces cosas así, como que ves el mismo universo, ves los Grammys, entonces te pones a ver los Grammys, todos los premios que le dan a esta gente prefabricada, entonces tú dices como que, ok, esto me divierte y me entretiene, pero mañana vamos a ir a una manifestación, una marcha en contra de la discriminación de tal persona, y tú dices, sí, pero por un lado estás apoyando toda la industria que oprimió a esta... O sea, es como lo de Oprah. O sea, si tú te fijas con lo que sucedió con Oprah, convenientemente en los Emmys hizo un discurso en contra del acoso sexual, y eso está muy bien. Lo que está mal es el timing, porque, ¿sabes? Oprah era amiga de Harvey Weinstein, weón, y hay miles de fotos y tal de la tipa abrazada con él. Entonces tú dices, bueno, tú pasaste 20 años de tu vida protegiendo a este tipo, cayendo a taparlos con él, yendo a los vernizajes, las fiestas, y justo cuando estalla aquel rollo de que el tipo es un adefesio, ahora vienes a dar un discurso bellísimo diciendo que todo se acabó y que todo va a cambiar, sin nunca meterte, o sea, hacerte la pregunta, ¿no? Sin nunca decir como que ya va, yo francamente yo no sabía, o qué sé yo conocí a este tipo. Ella nunca dijo eso. Ella siempre fue un adalid de la justicia femenina, pero con tus conductas, por otro lado, estás reforzando la explotación de ese poco de mujeres, que pobrecitas, y sin embargo, cuando, ¿sabes? When push comes to shove, llegas ahí, te paras y que coño, ya todo está cambiando, por favor. Además que es difícil hay una especie creer de que hipocresía una ahí. persona con ese arrastre y ese poder dentro de la industria no solo no supiera, sino que no tuviese la capacidad de hacer algo para cambiarlo. En realidad lo que sucedió es que no quiso usar su capital político para cambiar las cosas. Y fue Claro, muy probablemente un asunto voluntario y consciente, ¿no? claro. Entonces, claro, ahora es conveniente estar en el otro bando. Tampoco, yo creo que hay que aclarar que aquí, ¿sabes? Ninguno de los dos tenemos la más mínima intención de creernos puristas en algo, ¿no? Porque No, estamos si, explorando. si Estamos en algo, explorando cosas e ideas. si alguien es inconsistente, somos tú y yo, ¿no? Es que nosotros estamos sleep. Sí, We, estamos, we are estamos, estamos, sleep. estamos slept. Sleep, sí. Slept. Bueno, me parece muy curioso y creo que a mí, para ser honesto, una parte del rechazo que me produce a mí la idea de woke y el uso de la palabra, y cada vez que lo oigo, ¿sabes? Me rechinan los dientes cada vez que lo oigo, lo leo, es porque de alguna manera estoy siendo consciente de que mi tiempo ha comenzado a dejar de pasar. O sea, se está haciendo tarde. Estoy, digamos, caminando hacia la parte de atrás del autobús. No sé, a mí el rechazo es el mismo rechazo que me producen todas las ideologías, pues. Que son constructos en los cuales te estás hipotecando la capacidad de pensar. Y es igual de ridículo que la gente que se autoproclama, por ejemplo, libertaria, y entonces va a ir por la vida tratando de pasar absolutamente todo por el filtro libertario, Sí. ¿no?
Entonces es como que, qué sé yo, sale la Mujer Maravilla, entonces es como que ya va, ¿esta película es libertaria o no? ¿Qué diría Ayn Rand? Déjame ver si me puede gustar o no me puede gustar. Y entonces revisas unos artículos. Entonces, no. Tomás Piketty es un bruto porque acaba de leer un artículo. Entonces, vas como cuadrando tu estilo de vida y tu forma de pensar. Lo cual otra vez es natural y creo que lo hacemos todos los seres humanos. Pero o sea, si quieres de verdad entender el mundo y las cosas, tienes que tratar de salir de esas cajas en las que nos ponen. Y es difícil porque tienes que tomar en cuenta, o sea, el hecho que te puedes equivocar. Y que tengas que decir como que ya va, pero cuando yo tenía esta ideología, me equivoqué y esto no lo debía haber apoyado, y ahora lo entiendo, pues. Y no tienes que hacer un mea culpa, a menos que seas eso, Sean Penn, o sea, me gustaría que se hiciera un mea culpa, pero nunca lo van a hacer. Pero es eso, cuando vas con esa caja en la cabeza, así, tipo Mélenchon o eso, Sean Penn con Chávez, y entonces absolutamente todo tienes que justificarlo porque esta es la izquierda, ¿no? Entonces hay que preservarlo y estamos en guerra. Y nunca llegas a pensar como que ya va, pero de pronto quitémonos esa etiqueta de izquierda, progresiva y tal, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los hechos, o sea, de qué estamos hablando, en vez de simplemente dejar que te impongan la cosa y que unos decididores que son igual de nefastos que los que tú estás criticando, ahora te están diciendo, bueno, entonces ahora tenemos que militar por el hashtag MeToo. Y tú, MeToo. Bueno, y entonces ahora son los derechos de tal minoría. Ok. Y sin nunca decir como que ya va, pero ¿quién está decidiendo esto? O sea, ¿por qué estamos haciendo todo esto ahorita? Y ahora tengo que cambiar a juro, y si no cambio no estoy en el movimiento, no estoy woke. Y eso me parece triste y no me parece divertido ni siquiera, que me estén diciendo qué pensar y qué decir. Porque para eso son las ideologías también, ¿no? Ese es el chiste. Como que te ves como que no te preocupes, no tienes que pensar, yo te voy a explicar dónde están los opresores y los oprimidos. Tú lo que tienes que hacer es ir y gritarles después que te explique convenientemente por qué es así. Y este es el mismo patrón, ¿no? Entonces si el movimiento woke te dice que el podcast de Daniel y Vicente es slept, entonces va a aparecer gente ahí donde estás tú haciendo una manifestación y capaz que te pones a hablar con ellos y ni siquiera saben, no han escuchado tu podcast. Simplemente le dijeron o le pusieron una frase en la cual Daniel dijo algo jocoso sobre las mujeres, y entonces apareció un poco de mujeres ahí diciendo ahora que eres un machista, ¿entiendes? Y es súper triste, y no entiendo cómo eso se considera progreso. O sea, para mí eso es retroceso en el sentido más tradicional de la palabra. Si eso es progreso, entonces el mismo movimiento que tenemos con los marxistas y con los estructuralistas y con los existencialistas de siempre. Hay ciertas batallas perdidas ya de plano en el hecho de que las emociones son las que dominan la opinión, ¿no? La opinión pública. Absolutamente, totalmente, sí. Y ese es el problema también, que lo que tú estás movilizando con muchas de estas cosas no es una acción política. Tú estás movilizando un poco de cólera y de rabia colectiva, que tienen razón de tenerla. Pero si quieres que se convierta en un movimiento político, tienes que traspasar la barrera de la denuncia y el desahogo, que es lo que está pasando con Me Too. O sea, el hashtag Me Too empezó como una expresión de ira y de cólera y de rabia, y estaba muy bien, entonces era simplemente gente drenando. Pero si ese movimiento no logra convertirse en algo sostenible en el tiempo y tener de verdad una acción política o algún tipo de impacto, pues simplemente va a desaparecer porque la gente se cansa. La gente llega a un punto en el cual ya la emoción y la rabia y la indignación colectiva, o sea, lamentablemente así funciona el cerebro humano, ¿no? Te acostumbras a ese threshold y entonces dices, bueno, todos los días están matando 10 palestinos en Gaza, entonces hasta que no maten a 100 no me va a preocupar. Y entonces, ¿sabes? Porque te empiezan a decir, es lamentable, pero es así. Si no logras transformar esa ira en un movimiento consecuente, que es lo que hizo que todos estos movimientos se acabaran. O sea, los hippies se acabó por eso. Occupy Wall Street también. Occupy Wall Street era una manifestación de rabia y nunca lograron, trataron, ¿no? De hacer casi una nueva política en la cual no se votaba, sino que la gente, en fin, al no lograr transformarte, te mueres tarde o temprano. ¿Dónde está Occupy Wall Street ahora? Deben ser los carajos estos que hacen woke, supongo. Sí. Yo tiendo a pensar también que, claro, uno de los mayores peligros de moverte por la rabia, esto va a parecer novedad, es que luego, cuando toca el momento de defender tus ideales, ¿sabes? En privado, digamos, en el 1 a 1 o frente a un reportero, qué sé yo, no hay nada detrás de esa emoción, ¿no? O sea, no hay un pensamiento concreto detrás de esa emoción.
Y entonces, Claro, no hay una lógica. Sí. en ese sentido, ¿sabes? Es fácil. Ahorita que mencionaste a Occupy, no era muy complicado desde el punto de vista intelectual desmontarlo. No es que no esté de acuerdo, ¿sabes? Me parece que había razones para estar molesto. No. Había bastantes razones para estar molesto, pero era bastante fácil desmontarlo porque lo que tenía era que, ¿sabes? Separar a un ejemplar de la manada y preguntarle qué es lo que te molesta. Y claro, en ese momento estás molesto y lo que te molesta es que estás molesto, sientes que estás molesto y el resto de la gente, ¿sabes? Estás metido como en una espiral de odio, ¿no? Que está reforzada tanto por los medios como por la gente que originó, ¿sabes? Qué sé yo, los banqueros o qué sé yo, como también por tus líderes, ¿no? Porque a tus líderes les interesa que sigas molesto. Pero detrás de eso hay poca reflexión. Pasó también, duramos poco, menos de media hora para caer en el tema de Venezuela. Pasó también, pasaba también en las manifestaciones de oposición en Venezuela, ¿no? Que, ¿sabes? Por supuesto, el chavismo se regocijaba cuando mandaba a sus reporteros progres a sabiendas de que la gente entrevistada en las marchas iba a responder estupideces cuando le preguntaran por qué están protestando. Porque eso básicamente es así en cualquier protesta en el mundo moderno, ¿no? En cualquier parte del mundo. Sí. Tú metes a un reportero con toda la intención de desmontarlo y lo logras. Es muy fácil, ¿no? Porque estas protestas son movidas, impulsadas por la emoción. Entonces, y claro, también son impulsadas por la emoción porque requiere músculo intelectual y voluntad de enfrentarse con uno mismo, dar un paso atrás y preguntarse por qué esto me molesta, por qué estoy reaccionando de esta forma, cuáles son las razones de por qué voy a protestar y todo eso, ¿no? Y me parece también un poco idealista, por no decir ridículo, pensar que todo el mundo que está contigo en la protesta lo va a hacer, o pensar que incluso el 25% lo va a hacer. Y esto no quiere decir que yo sea, ¿sabes?, un copo de nieve especial. Esto quiere decir solo que me he dado cuenta de eso, ¿no? Quizás de oír a tanta gente que vino antes que nosotros diciendo más o menos lo mismo que estamos diciendo nosotros ahorita. O quizás también producto de, bueno, de hacerme viejo, qué sé yo, y pensar y darme cuenta que nunca, en ninguna oportunidad en la que yo he usado los sentimientos, me han salido las cosas bien, excepto en el amor. Qué bello. Sí. Y bueno, ¿sabes? Es bastante obvio que cuando tú estás hablando de futuro o estás hablando de asuntos de materiales intelectuales como es la economía o como es los sistemas de gobierno, tú no debes dejar que las emociones te gobiernen, ¿no? Entonces, en el caso de, ¿sabes? Cuando tú dices, por ejemplo, que esta gente estaba molesta y que hay razones para estar molesta, tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, bueno, sí, porque todo el mundo tiene derecho a molestarse, pero ¿hasta qué punto esa rabia no responde también a una manipulación de los organizadores de este movimiento, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto este asunto de Occupy Wall Street, que era desde afuera un callejón sin salida, porque, ¿sabes? Vamos a ocupar espacios públicos y vamos a reinventar las formas de organización de la gente, es a todas luces algo bastante ridículo, ¿no? Es nuevo si tienes 18 años y no tienes idea de cómo funciona la economía o cómo funciona el sistema internacional. O sea, si tú nunca has visto, si no te sabes la historia de cómo llegamos nosotros desde los campos de concentración a detener guerras gracias a la intervención de las Naciones Unidas, si no sabes cómo funciona eso, es lógico que a ti te parezca normal hacer una asamblea en la calle en donde, ¿sabes?, alguien diga una idea y la gente que está al lado tuyo lo use, ¿sabes?, hagan el megáfono humano, ¿no? Sí. Y pienses que eso va a llevar a algún lado. Entonces, claro, es un circo, pero es un circo de rabia que está instrumentalizada por gente que quiere ocupar espacios de poder
que están actualmente ocupados por, qué sé yo, los banqueros o su primo o qué sé yo, ¿no? Porque obviamente al no pasar por un proceso lógico y analítico y argumentativo, no tienes una base. O sea, en la sociedad, si tú la ves desde un punto de vista lingüístico, son capas y capas y capas de discurso, ¿no? Entonces, como por decirlo de alguna manera, en la capa superior, la de más arriba, la que está más desconectada de la realidad, son los mitos, las religiones, las cosas así, ¿no? Y la que está más abajo será el discurso más argumentado, más lógico. A igual a B, B igual a C, A igual a C. Entonces, este discurso, al insertarse en la capa de arriba, es más bien un mito o un cuento que tú estás echando, del cual tú te has convencido o te han convencido sin ningún tipo de argumento, sin utilizando justamente los sentimientos, y el cual tú quieres convencer a los demás de eso también. Y si empiezas a tratar de bajar y decir, ya va, pero ¿qué estamos haciendo? Que déjame ver, estoy analizando, entonces deja de pertenecer a esa masa informe de gente que tiene rabia, que es lo que sucede en regímenes totalitarios, bueno, como mencionabas bien, como Venezuela, en el cual te van a decir, hay un bloqueo económico y por eso no hay cosas, y tú estás obligado en el trabajo, si trabajas en una institución pública, de repetir tal sandez, porque si empiezas a aplicar la lógica y dices, pero ya va, yo leí en internet que el dinero inorgánico es lo que produce la inflación. ¿Qué estamos haciendo? A partir del momento que tú dices eso, ya no estás woke, Sí. o sea, eres parte del opresor, Ujú. eres parte de la conspiración, porque estás preguntando cosas y la gente que está woke está segura, o la gente que es socialista está segura y no anda por la vida preguntándose cosas, porque preguntarse cosas es justamente por ahí que entra el capitalismo o los SLEPT, como quieras llamarlo, Mm. ¿no? Entonces esta cosa de repetir ad nauseam una serie de conceptos y creyendo que el argumento lo estás haciendo porque estás gritando más duro o repitiendo lo mismo una y una y una y otra vez. Y cuando separas a la gente del grupo, como bien decías, que no tienes esa fuerza de que somos 3.000 personas gritando en Wall Street, sino que ahora tengo que hablar yo con un reportero y el reportero te dice como que, pero ya va, lo que tú, o sea, eso no tiene sentido, de qué estás hablando, aquí esta persona no está oprimida. Te pones bravo y empiezas a Ujú. gritar y no Ujú. escuchas. Y eso es lo que detesto de las ideologías en general, que te colocan en esa posición así, que tú crees que estás haciendo una especie de odisea, una cruzada por el bien, pero es una cruzada por el bien aupada en los sentimientos. Todo el mundo tiene buenos sentimientos. Y o sea, yo creo, por ejemplo, que los liberales tienen ganas de que el mundo sea mejor. Ujú. En la cabeza de ellos, cuando tú hablas con Ujú. ellos, te pueden explicar, no, no, pero es que es una utopía que va a funcionar. Y fíjate que si todos hacemos esto y privatizamos todo, funciona y todos vamos a ser más felices. No están haciendo algo para que todos seamos más infelices. Nadie está haciendo eso. El problema es cuando llegas a los argumentos y a tratar de llevar a la lógica en el cual se puede caer. El liberalismo un poco menos porque el liberalismo es mucho más racional si se quiere y es mucho más fácil y divertido, ¿no? Discutir y tener una conversación porque se basa en matemática y cosas así. Aparte de, bueno, una pila de expectativas y de asunciones que hacen sobre cómo somos los seres humanos y cómo funcionamos que probablemente estén errados o lo están desde mi punto de vista, pero ese es otro tema. Pero en cambio aquí no tienes ni siquiera eso. Aquí no tienes ni siquiera la capacidad de decir, pero ya va, ok, vamos a analizar esto, trickle down. Sí. Si le damos más impuestos a los ricos, que se lo queden ellos, eso va a redundar en la economía de cierta manera, por el tipo de eso lo podemos discutir. Pero que tú me vengas a decir que entonces ahora hay gente que son lobos encerrados en cuerpos de hombre y que yo tengo que llamarlos homo lupus o qué sé yo qué coño, o soy un opresor y soy una mala persona, tú dices, ya va, pero, o sea, no, primero no entiendo. Y segundo, ¿por qué me estás acusando de ser mala persona? O sea, ¿qué he hecho yo? O sea, te empiezas a cuestionar tú mismo y tú dices, pero ¿por qué esta gente está tan brava conmigo? No entiendo, no tiene Ujú. sentido. ¿Cómo que scissors? Eso no, o sea, y entonces, ¿sabes? Te discriminan y crean grupos y separan a la gente. Y como dices tú, después llegan los políticos y mueven a todo el mundo y atizan el odio, que es lo que hacen siempre ese tipo de postura política, que ya sea el nacionalsocialismo, la extrema derecha o el Ujú. comunismo. Siempre es lo mismo. Los opresores y los oprimidos, los woke y los sleps. Sí, creo que tenemos que patentar slept. Slept, sí. Que hay que revisar si el dominio está libre. Exacto. I'm slept and I'm proud. Una gorra roja que diga. Exacto. Make America sleep again. Sí. Es cómico porque, como decías tú, cuando tú eres chamo y es la primera vez que te acercas a esos movimientos que nunca mueren, que siempre están Mm. como que en el college campus, ahí donde tú Mm. estás, y entonces te sientes como parte de una vaina, o sea, de un periodo histórico, estás en la cúspide así de que ahora sí vamos a cambiar las cosas. Y como dices tú,
Después cuando te vas haciendo un poco mayor te das cuenta que te utilizaron. Sí. Y bueno, y que toda la gente que te vendió ese discurso son unos mercachifles ahí políticos que están a todas horas son congresantes. O sea, es como Daniel el Rojo, o sea, Ujú. el de Mayo Sí, sí. 68. Daniel Cohn-Bendit, que el bicho ahí quemando carros y abajo del sistema y tal. Y el tipo es diputado Eurodiputado. en Sí, sí, Europa, eurodiputado. Sí, sí. tiene como Sí, sí. 20 años Sí, ahí. sí. Y no es un mal diputado, Sí, ¿no? O sea, y a mí me gustan sus sí, sí. posturas, pero es un maldito diputado. Ujú. O sea, eres exactamente la persona que el Daniel Cohn-Bendit hace 20 años hubiese Sí. linchado.